Hola, hoy vamos a hablar de un tema que está en el día a día de muchísimas empresas, el outsourcing o la externalización. Es una movida súper inteligente para ser más eficientes, pero nos deja con una pregunta clave. ¿Qué pasa con el control cuando otra empresa maneja partes críticas de nuestro negocio? Bueno, para eso existe la NIA 402, la norma que pone las reglas del juego, y hoy la vamos a desglosar. Arranquemos con la pregunta del millón. Cuando una compañía terceriza, digamos, su nómina o su sistema de datos para ser más ágil, se crea una especie de vacío. La pregunta es, ¿quién está mirando? ¿Quién vigila que esos procesos que ahora pasan fuera se hagan bien? Y esto nos lleva a un concepto clave, el punto ciego del outsourcing. Es, literalmente, esa zona gris en la que la compañía pierde la visión directa y el control sobre procesos que son fundamentales. A ver, pensemos cómo funciona esto. Externalizar es algo súper común. Se delegan tareas como la gestión de la nómina o el manejo de la tecnología. Y sí, es muy eficiente. Pero el truco está en que al hacer esto, esos procesos ya no están bajo el control directo de la empresa. Ahí, justo ahí, nace ese punto ciego. Y claro, aquí es donde el trabajo del auditor se complica. ¿Cómo es posible confiar en los números de un estado financiero cuando una parte importante de esos números los genera un tercero? ¿Cómo se puede asegurar que esa información es correcta y confiable? Por suerte, los auditores no están a ciegas en esto. Hay una especie de brújula, una guía muy clara que les dice exactamente qué hacer en este tipo de situaciones. Esa guía es la Norma Internacional de Auditoría 402, o NIA 402. Pero ojo, no es solo un libro de reglas, es más bien un mapa, una hoja de ruta que le muestra al auditor el camino para evaluar cómo esos servicios externos le pegan a las finanzas de la empresa. Para entender bien la norma hay que conocer a los jugadores. El primero es la entidad usuaria. Sencillo, es la empresa que contrata el servicio, la compañía a la que le están haciendo la auditoría. Y del otro lado, claro, está la organización de servicios. Esta es la empresa externa, la especialista que se encarga de hacer el trabajo, ya sea procesar la nómina o administrar toda la infraestructura de tecnología. Entonces, ¿cuál es la misión del auditor aquí según la NIA 402? Se resume en 3 pasos lógicos. Primero, entender a fondo el servicio y ver cómo afecta los controles internos de la compañía. Segundo, con esa información identificar los riesgos, o sea, dónde podrían ocurrir errores importantes. Y tercero, diseñar y ejecutar pruebas de auditoría para atacar directamente esos riesgos. Muy bien, pero ¿de dónde saca el auditor la información que necesita sobre esa otra empresa? Bueno, aquí entran en juego unos documentos súper importantes, los informes de control. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para poder ver dentro de ese punto ciego, los auditores se apoyan en informes especiales. ¿Y quién los prepara? El propio auditor de la organización de servicios. Esto es genial porque da una visión independiente y objetiva de cómo están sus controles. Ahora, hay que saber que existen 2 tipos de informes. El tipo 1 se enfoca en el diseño. Básicamente, dice si los controles parecen estar bien diseñados en un momento específico. Pero el informe tipo 2 va mucho más allá. No solo mira el diseño, sino que también prueba si esos controles de verdad funcionaron bien a lo largo de todo un periodo. Para que quede súper claro, usemos esta analogía. Un informe tipo 1 es como una foto, una snapshot de los controles en un día. En cambio, el informe tipo 2 es la película completa. Muestra toda la historia de cómo se comportaron los controles con el tiempo. Para un auditor, está claro que la película casi siempre va a ser mucho más reveladora. Ok, con estos informes en mano, el auditor ya tiene las herramientas para empezar a convertir esa incertidumbre, ese riesgo, en confianza. Una confianza sólida que respalde su opinión final. Entonces, repasemos el proceso completo. El auditor arranca por entender el servicio. Con eso, identifica y mide los riesgos. Después, obtiene la evidencia, idealmente un informe tipo 2, para ver cómo se manejan esos riesgos. Y con todo eso sobre la mesa, responde con sus propias pruebas de auditoría. Es un ciclo, como ven, que va del conocimiento a la acción. Pero falta una pieza en este rompecabezas. Los controles complementarios. ¿Qué son? Son los controles que la empresa de servicios da por hecho que su cliente, la entidad usuaria, tiene funcionando por su lado. Esto es importantísimo. El control es una responsabilidad de 2. O sea, la responsabilidad no es solo del proveedor. El auditor tiene que chequear que la propia empresa esté cumpliendo con su parte del trato. Por ejemplo, la organización de servicios procesa los pagos, pero asume que la empresa cliente es la que revisa y autoriza las facturas antes de enviarlas.
Esa revisión, ese es un control complementario. Y el auditor, sin duda, va a verificar que se esté haciendo. Bien, ya vimos toda la parte técnica, pero vamos a lo práctico. ¿Por qué todo esto le debería importar a una empresa que lo único que quiere es ser más eficiente? Bueno, entender la NIA 402 tiene beneficios muy directos. Primero, ayuda a elegir mejores proveedores, aquellos que ya tienen controles fuertes. También permite diseñar mejores controles internos complementarios. Garantiza que la auditoría sea un proceso más ágil, sin sorpresas. Demuestra a todo el mundo que la empresa tiene una gobernanza sólida. Y, quizás lo más importante, ayuda a evitar problemas que podrían terminar en una opinión modificada del auditor, que básicamente es una alerta roja en los estados financieros. Al final, esto no se trata solo de cumplir con una norma. Se trata de algo mucho más grande, de construir una cadena de confianza sólida y sin interrupciones, que va desde el proveedor del servicio, pasa por la propia empresa y llega hasta la credibilidad de sus estados financieros. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. En un mundo donde los negocios están cada vez más interconectados y esa cadena de confianza es más larga y compleja, ¿cómo va a tener que evolucionar la auditoría? ¿Qué nuevos mecanismos tendremos que crear para seguir construyendo y verificando esa confianza?